Antes de empezar, voy a mandar saludos a los miembros del canal, El Rodras, SBN, Chris Galván, Jeff Álvarez, Pedro Monsalvo, Axel Méndez, Sachiel, Pepe Botellas, Lucía Driussi, y José Ayala. Muchas gracias a todos por confiar y apoyar a este canal. Un saludo hasta donde estén y disfruten del video. No es sorpresa para nadie que Japón es un país con una cultura bastante peculiar, por decirlo de alguna forma, y esto podemos verlo reflejado principalmente en el tema del erotismo y la sexualidad. Dos aspectos que son prácticamente un tabú en la sociedad japonesa, siendo reprimidos de la vida diaria de sus habitantes. Por tales motivos, en las últimas décadas han empezado a surgir distintas manifestaciones, que buscan expresar la sexualidad y protestar ante la censura de esta, como el llamado eroguro, un movimiento artístico que busca mezclar el erotismo con lo grotesco y lo incómodo, o el famoso hentai, contenido totalmente obsceno y para adultos que se manifiesta en las historietas y la animación, existiendo varias vertientes de este estilo, cada una más extraña que la anterior. No obstante, las ya mencionadas expresiones podemos encontrarlas principalmente en el manga y el anime, pero ¿qué hay del cine? Pues este medio también contó con sus propias corrientes, dedicadas a abordar el erotismo desde un punto de vista poco ortodoxo, siendo una de las más notables el género cinematográfico del que hablaremos a continuación, así que sin más demoras empecemos con el género más controversial del cine japonés. Pinkwaiga, o por su traducción, película rosa, es el nombre con el que se conoce al género cinematográfico que nos trae a este video, perteneciente a la ola de cine de explotación que llegó a Japón durante la década de los 60s, y ganando una notable repercusión en décadas posteriores. El género siempre se vio envuelto en la controversia, teniendo problemas principalmente con las leyes japonesas, pues el atractivo principal del Pinkwaiga es el erotismo. Las características más habituales de estos filmes eran las escenas frecuentes de desnudos, sexo simulado, y tramas que transcurren en lugares marginales. A esto se le suma otra característica importante del Pinkwaiga, la tendencia hacia la violencia y la perversión. Muchas de estas películas no se conformaron con solo presentar desnudos o situaciones sexuales, sino que abarcaron otras temáticas más fuertes, como el sadomasoquismo, la prostitución, las violaciones, parafilias y fetiches de todos los tipos, e incluso sangre y gore, pues en algunas cintas incluían argumentos relacionados al crimen organizado. Pero no nos adelantemos, empecemos por los inicios de este peculiar género. Como se mencionó, esta clase de películas nacieron durante la década de los 60 bajo un contexto vertiginoso. En aquellos años la industria del cine pasaba por un mal momento, la televisión vivía un auge inmenso con el que no se podía competir, así que diversos estudios y directores empezaron a experimentar con algunos tipos de películas. La idea era producir cintas de bajo presupuesto con temáticas sexuales, que eran impensables verlas en la televisión, y así obtener una buena recaudación. Que les digo, el sexo vende. Bajo este contexto, se produce la película que los expertos consideran el inicio del Pinkwaiga, Nikutai no Ichiba del año 1962, conocida en inglés como Market of Flesh, y dirigida por Satoru Kobayashi. La cinta no le fue muy bien que digamos en su estreno. 2 días después de esto, la policía de Tokio detuvo la proyección de la película y confiscó todo el material de esta. Ante tal motivo, se tuvo que volver a editar el filme recortando todo el contenido que se considerara obsceno. Fueron tantas escenas las que se quitaron que la cinta pasó de durar 50 minutos a tan solo poco más de 20 minutos. Curiosamente, la versión completa actualmente se considera material perdido, y respecto a su trama, lo único que se sabe es que se trataba sobre una joven que investigaba la misteriosa muerte de su hermana en Tokio, siendo raptada por un grupo criminal en el proceso.
A pesar de la controversia generada por este filme, esta lejos de ser un fracaso se convirtió en un éxito considerable en taquilla, permitiéndose su distribución dentro del circuito de películas para adultos. Posterior a esto, llegarían más películas similares a intentar emular el éxito de Market of Flesh. Así en 1963 se estrenó Valley of Lust, y su secuela, Cave of Lust. Ambas tuvieron un estreno exitoso por sus novedosos elementos eróticos. De esta forma el Pinkwega oficialmente había llegado para quedarse. Tras el éxito cosechado de las primeras películas rosas, entra en la ecuación el director de cine Koji Wakamatsu, quien en 1965 lleva al Pinkwega a otro nivel jamás visto, pues en aquel año estrena Secrets Behind the Walls, película que se proyecta en el Festival de Cine de Berlín de aquel año, obteniendo una repercusión internacional considerable. Esta situación, lejos de considerarse un orgullo para el país nipón, provocó un gran escándalo en la prensa del país, criticando duramente a la película. El director, temiendo las represalias del gobierno japonés, distribuyó la película en circuitos muy cerrados y casi clandestinos. Esto provocó su salida de la productora para la que trabajaba, creando la suya dedicada totalmente al Pinkwega. Llegamos a la década de los 70s, y las películas rosas, lejos de verse mermadas por la censura y la represión, lograron tener una época dorada en estos años. Violette Daniels de 1970 fue la primera película rosa de esta nueva década, teniendo como argumento la matanza de un joven en una residencia de enfermeras, esto siendo una inspiración de un crimen real que ocurrió en Chicago 4 años antes. Aquí el Pinkwega empezó a generar polémicas en otros lugares. Ya no solo era la censura de su propio país por el contenido obsceno, en otros sitios del mundo donde se distribuían estas cintas, llegaron a tener duras críticas por la violencia que presentaban hacia la mujer, considerándolas misóginas. Y es que hay que decirlo, la mayoría de tramas existentes en el Pinkwega giran en torno a la violación, muerte, sadismo o maltrato hacia algún personaje femenino. Aún en el ojo del huracán, el Pinkwega siguió manteniéndose como un género bastante rentable, así que para el año 1976, se estrena la que se considera la película más importante e influenciable de este ámbito, El Imperio de los Sentidos, dirigida por Nagisa Oshima, cinta que actualmente es considerada de culto, y que en su época se convirtió en una de las obras más transgresoras del cine, desafiando la moral de su país. La historia del filme va sobre unos amantes que buscan experimentar tanto en lo sexual y en el consumo de bebidas alcohólicas nuevas experiencias. Paulatinamente la pasión mutua que sienten hacen que el sexo sea el único elemento importante de sus vidas, llegando incluso a confundir el placer con el dolor y lo prohibido. Cabe destacar que la película está basada en un hecho real ocurrido en la década de 1930 en Japón. Como se mencionó anteriormente, el Pinkwega mostraba tan solo sexo simulado acompañado de desnudos. Sin embargo, en el Imperio de los Sentidos se llevaron las cosas a otro nivel, incluyendo escenas de sexo explícito totalmente reales entre los actores principales. Para ya sorpresa de nadie, esto provocó que la película no pudiera terminar de producirse por las estrictas leyes japonesas, así que se registró como francesa y en aquel país, terminó de ser editada para su estreno. En Japón el filme se proyectó con varios cortes, eliminando las escenas con contenido sexual. No obstante, en países como Estados Unidos, Australia, Alemania, Brasil, Argentina, México, Venezuela, España y Países Bajos, la cinta llegó a los cines con nula censura, representando una gran hazaña para el Pinkwega. Tras el gran éxito cosechado en los años 60 y 70, el Pinkwega tuvo un declive considerable en los años 80 por distintos factores. Uno fue la pérdida de calidad en este tipo de cintas. Veamos, el Pinkwega jamás fue un género que aspirara a tener una alta calidad ni mucho menos, siempre se produjo con bajos presupuestos y temáticas morbosas. Sin embargo, en los años 80 el género se masificó tanto, que las películas cada vez eran más básicas, aburridas y mediocres.
espectadores. Otro factor que también influyó fue la creciente difusión de pornografía, así como el nacimiento de algunos movimientos mencionados al inicio, como el eroguro, que empezaron a desplazar a las películas rosas. Para finales de los 80s y gran parte de los 90s, el género tuvo un pequeño florecimiento. En este periodo me gustaría destacar al director Isayasu Sato. Ante la decadencia que vivía el género, este hombre le dio un pequeño giro al Pinkwaiga, enfocándose más en el factor de la violencia, lo desagradable y lo grotesco, con un tono más complejo, oscuro y experimental. Ejemplo de esto es su película, Horse and Woman and Dog de 1990, cinta que se convirtió en un éxito por sus escandalosas escenas de bestialismo y relaciones con animales. Otra controvertida cinta fue Lolita Vibrator Torture de 1987, su argumento es sobre un hombre que rapta colegialas para violarlas y acabar brutalmente con sus vidas. Muchos señalan a esta como la película más repulsiva del director. Además de estas cintas, Isayasu Sato dirigió cerca de 50 películas rosas. Esto fue hasta mediados de los 90s, en donde se enfocó en otros géneros como el horror y el gore. Llegando al nuevo milenio, el Pinkwaiga, lejos de extinguirse o desaparecer, tuvo un crecimiento significativo, sobre todo por el público internacional. En estos años destaca la película, La glamorosa vida de Sachiko Anari, del año 2003, la cual llegó a presentarse en varios festivales internacionales obteniendo elogios de la crítica, caso parecido al del Imperio de los Sentidos en los años 70. Otros acontecimientos importantes para el Pinkwaiga en los 2000, fue la celebración de dos festivales dedicados a este tipo de cine, llevados a cabo en 2007 y 2008, así como la formación de una compañía en Estados Unidos dedicada a lanzar películas rosas en este país. En la actualidad el género aún se mantiene, digamos que no goza de la popularidad que tuvo en sus inicios, pero sí que se siguen produciendo cintas de este tipo con moderado éxito, siendo bastante valoradas por la historia que ha vivido el Pinkwaiga, considerándose como género cinematográfico más polémico, controversial, perseguido, censurado y rechazado en tierras niponas.